Vamos a dar comienzo a nuestro Tejiendo Sentido. Siempre agradecido con la vida por permitirnos este espacio, por estar juntos otra vez, aquí tratando de profundizar en todos estos asuntos que tienen que ver con encontrarle sentido a nuestra existencia, poder fortalecer eso y poder avanzar mucho en el camino de la vida. Esta semana hemos tocado puntos muy interesantes. Ayer estuvimos tratando de profundizar en un aspecto de la existencia, en una cualidad de la vida que nosotros nombramos como el poder. Y estuvimos tratando de profundizar en diferentes maneras de tanto concebir lo que es el poder como convertirlo en una práctica. Esto siempre hago énfasis de lo que se trata es que no sintamos que lo que estamos estudiando simplemente es un concepto, sino que lo que estamos estudiando es una práctica coherente que podemos ejercer en nuestra vida. Y ayer estábamos profundizando acerca de lo que significa el poder y cómo unir como la práctica de la comprensión del poder que significa la vida y el poder creativo que nosotros podemos expresar sobre la tierra, unirlo en eso que hemos trabajado en esta semana, que es la conciencia de las relaciones, de qué forma nos relacionamos, desde qué lugar de nosotros, que en nuestras relaciones, qué es lo que estamos compartiendo. Entonces son asuntos que siento que tienen una importancia enorme. Me parece que tratar de llegar al centro y al núcleo de nuestro ser, de donde emerge nuestra verdadera fuerza, totalmente enraizada en la autenticidad de nuestro corazón, me parece que es esencial en nuestra vida, porque muchas veces como que toda esa imagen de uno mismo que uno crea y que se crea desde la raíz del egoísmo, que se fundamenta en las sensaciones del deber ser, del temor y etcétera, pues obviamente están muy relacionadas con el hecho de que a uno le cuesta trabajo asumir su propio poder y su propia fuerza. Entonces siento que una práctica supremamente importante, tratar de darnos cuenta de que nosotros sí tenemos el poder de crear, tenemos el poder de transformar la vida en cuanto a la manera en que la percibimos, tenemos el poder de generar y traer al mundo los talentos más profundos de nuestro corazón, porque cuando nosotros empezamos a tocar, a aceptar, a asimilar, a integrar el poder que habita dentro nuestro, esto genera demasiada sanación, porque muchas de las instancias en donde se enmarcan los diferentes juicios que nosotros hacemos sobre nosotros mismos, pues están ligadas como a sentirnos impotentes respecto a muchos aspectos de nuestra vida. Muchas veces sentimos que no tenemos el poder de cambiar, que no tenemos el poder de ir más allá, que no tenemos el poder de transformar una relación, que no tenemos y cuando nosotros nos establecemos desde allí, cuando nos establecemos de la sensación de la impotencia, pues obviamente nuestra vida empieza como a tener una raíz equívoca que justifica dentro nuestro a veces muchas estructuras de pensamiento y actos que intentan emular, que intentan ocultar esa sensación nuestra, a veces a través de una autoafirmación equívoca, de juicios frente a los otros, de una sensación de competitividad que no está sustentada en el desarrollo constante de unos con otros, jalándonos para crecer a lo más elevado como seres humanos, sino que entramos en toda esa óptica y en todas esas maneras de percepción que también nos llevan a lo que se llaman las comparaciones negativas y muchas circunstancias. Y cuando uno va al núcleo del proceso, uno descubre que todo eso está emulando, está tratando de ser como una apariencia que montamos dentro de nosotros mismos, porque nos sentimos débiles interiormente, sentimos que no tenemos poder. Y hoy quiero reafirmar eso, nosotros tenemos el poder de transformarnos, tenemos el poder en el sentido de que nosotros somos hijos de la vida y la vida tiene la fuerza de haber creado todas las cosas. Entonces yo les decía que muchos de los aspectos del poder es el poder de crear, el poder está totalmente relacionado con el poder creativo, el poder de crear. Y yo les decía que la conciencia tiene esos dos aspectos fundamentales, ese aspecto que es la percepción,
el aspecto del darnos cuenta, el aspecto de sentir, de ser sensibles frente a lo que experimentamos, frente a lo que sentimos, a tratar de desarrollarnos frente a lo que somos. Y ese aspecto fundamental que es el aspecto de lo creativo. Recordar siempre algo que yo enfatizo, cuando nosotros percibimos el ser, cuando logramos percibir como esa dimensión real de nosotros mismos, esa autenticidad humana y espiritual que somos, pues eso también va a empezar a bañar y iluminar nuestros pensamientos y nuestros actos. Entonces, ese aspecto lo recuerdo, hago una recapitulación de lo que estamos avanzando para que sigamos en esta práctica y que cuando nosotros nos sintamos impotentes frente a muchos aspectos, cuando realmente sintamos que no podemos y que nos cuesta, entonces tratar también de elevar nuestros ojos, tratar de conectar ese deseo para poder elevar nuestra conciencia a ese estado donde todas las cosas, desde donde todas las cosas surgen, que eso es demasiado importante también, porque a veces estamos en estados donde realmente es muy difícil transformar las circunstancias. A veces estamos experimentando circunstancias que son muy complejas y que uno no siente el poder de poder atravesarlas, poder transformarlas. Y en esos estados es donde se puede dar el crecimiento mayor, porque en esos estados, si nosotros logramos como hacer una plegaria a la vida, como conectar con lo más, con lo superior, como conectar y desear estar en un estado más alto de conciencia, muy probablemente ese estado hace que esa plegaria, que ese deseo, que esa intención se haga una realidad en nuestra vida. Algo muy importante dentro de todo esto, y es que uno después empieza a comprender, como hemos también practicado y hemos tratado de profundizar, que todas las cosas tienen un sentido, que nada es en vano y que de todos los asuntos y aspectos que como humanos vivimos podemos extraer luz. Dentro del proceso de los ciclos, que nosotros también aquí en Tejiendo Sentido hemos tratado de darnos cuenta, como que nosotros empezamos también a darnos cuenta que hacemos parte de un universo, que queremos entender qué es la naturaleza del tiempo, que queremos entender de alguna manera cómo el universo y la naturaleza en su expresión, en su manifestación, son un lenguaje por el cual se está expresando la vida misma. Y dentro de ese asunto, pues estamos también comprendiendo o tratando de sentirnos parte de todo este movimiento que el universo nos propone y nosotros estamos aquí en el movimiento sincrónico del universo. Y dentro de ese movimiento, pues ha sido muy interesante nosotros darnos cuenta, por ejemplo, de los movimientos de la luna. Entonces, hace 28 días o 29 días estábamos nosotros conversando acerca de que iba a ser luna llena, pues llegamos otra vez a otra luna llena. Ahorita estamos mañana a las 11:20 de la noche. Es el plenilunio de este ciclo lunar. Y esta luna es muy bella porque se llama la luna de Cáncer. Se llama la luna de Cáncer porque el sol está transitando por el signo de Cáncer y toda esa vibración entonces llena a la luna, que está en su polo opuesto. La luna está en Capricornio en cuanto a dónde está, pero se está llenando totalmente de la luz de Cáncer. Por eso se llama luna llena, porque la luna recibe toda la luz y la influencia solar, y esa influencia solar la luna la amplifica y llega a nosotros. Dentro del entramado simbólico, que siento que puede ser una herramienta también muy interesante, como tratando de entender los diferentes aspectos arquetípicos que nosotros experimentamos como seres humanos, pues está el hecho de que cáncer significa el hogar, significa la maternidad, significa la feminidad, significa ese aspecto que es tan hermoso y que ahorita es tan necesario en la tierra, que tiene que ver como con el poder del femenino. Y hoy me parece que estamos ahondando en esto de lo que se llama el poder. A mí me parece que sería muy interesante tratar uno de profundizar y hacerse sensible del poder de lo femenino. Uno podría decir, realmente sí hay poder en la ternura, hay poder en la maternidad, hay poder en contener, en nutrir, en la receptividad, hay poder en la generatividad, en la generación. Y yo les digo que es el poder más vasto. El sol y la luna son los poderes más hermosos.
El poder de la vida se expresa mucho a través de esas dos instancias simbólicas que representan el masculino y el femenino, que nos constituye. Todos nosotros hemos nacido de un padre y de una madre. Y mañana, y en esta luna llena en la que estamos, pues estamos celebrando la belleza de la mujer, la belleza del femenino. Y vale la pena cuestionarnos, porque ahorita, por ejemplo, en nuestra sociedad estamos en toda una emancipación de la mujer. La mujer está recobrando sus derechos, luchando por sus asuntos, pero a veces se siente que la mujer en esa lucha eh, está como luchando desde el mismo marco del hombre y a veces uno extraña también que toda esa dimensión de la maternidad, del hogar, de la exaltación de lo que eso significa, como que no es lo más visible, pero que es uno de los poderes de la mujer y del femenino más grandes. En las tradiciones del mundo, en las sabidurías míticas y profundas, se nombra a la madre como la maestra fundamental, ¿no? Y el poder creativo que la feminidad otorga como donde toda la energía se va a convertir en manifestación. Entonces me parece a mí que tratar de comprender a la mujer y comprender el poder del femenino dentro de su propio contexto es algo muy bello porque es lo que realmente es lo que va a abrir dentro de nosotros la verdadera sensibilidad, el verdadero sentido de ese amor incondicional a la vida que nosotros estamos aquí tratando de exponer, fortalecer en la mayoría de nuestros encuentros, porque está en el centro de todo lo que tratamos de hacer. Nosotros sabemos que lo que más estamos tratando de traer de profundizar, de que pueda revelarse para nosotros, de que podamos estar en ese estado. Es el estado de que nosotros podamos amar la vida de forma incondicional, más allá de las circunstancias, más allá de los juicios. Poder amar la vida, poder tener un amor existencial profundo, tener tal sensibilidad dentro nuestro que a pesar de nuestros errores, de nuestras caídas, de nuestras oscuridades, podemos empezar a anhelar, a tener un deseo profundo por poder sentir el núcleo de esa realidad que es la vida y poder amar la existencia. Y yo siento que en la mujer y en el nacimiento hay una exaltación muy profunda de lo que significa eso. Me parece que, por ejemplo, una de las instancias en donde particularmente yo pude contemplar la belleza de la mujer es que a mí se me ha dado la posibilidad, por ejemplo, de acompañar a mi esposa en el proceso de los partos. La he acompañado en los partos. Y, por ejemplo, en este último parto que tuvimos de mi hija Violeta, realmente no fue un parto sencillo y sin embargo fue increíble ver el poder, ese amor, esa fuerza de la vida que se expresó en ella, en el nacimiento de Violeta y que uno de hombre pues contempla eso y uno dice, wow, o sea, qué fuerza tan impresionante, o sea, eso es invencible, eso es algo que tiene una belleza inefable, es algo que tiene unas profundidades gigantescas y tiene que ver con esa profundidad de lo que se llama el amor incondicional a la vida. Y hubo una escena dentro de eso que fue súper bella, y es que cuando mi hijita nació, como ella, una médica hizo un mal movimiento como para tratar de ayudar a facilitar el parto, pero en realidad movió a la bebé dentro del útero y entonces ella quedó como hacia arriba. Entonces el parto fue muy difícil por eso y la niña obviamente entonces nació con una inflamación muy fuerte de su frentecita. Y entonces cuando nació los médicos no sabían si la niña era normal o no, si era deforme o no, o sea, no se sabía la niña qué pasaba. Entonces los médicos cuando la niña nació la pusieron ahí como en una mesita ahí de observación. Pero cuando contemplé la ternura, el amor incondicional de mi esposa frente a la bebé, realmente fue algo espectacular, fue algo único, que yo siento que ese es el poder del femenino, ese amor que no depende de algo, sino que simplemente es la exaltación profunda de la vida. Y eso me pareció a mí súper conmovedor. Y entonces uno no siente que esas cosas tienen una fuerza intrínseca impresionante
pero yo siento que es como la verdadera fuerza y es como una fuerza que siempre exalta la existencia. Y siento que si nosotros pudiéramos gestar ese proceso dentro de nosotros, eso tendría una belleza gigantesca, porque eso podría transformar el mundo. Se enseña que ese poder, ese poder femenino de ese amor incondicional a la vida y que como que las mujeres tienen como ese don, eh, es algo que si nosotros pudiéramos como asimilar e incorporar respecto a todos los seres humanos, que si nosotros pudiéramos realmente sentir a los otros como si fueran de verdad familia, como si fueran de verdad hijos, como si fueran de verdad hermanos, porque es difícil uno sentir que si los seres que nos rodean no están en el núcleo de nuestra esfera más particular o de nuestra propia consanguinidad, entonces a uno le cuesta trabajo sentir la familiaridad, como ese asunto de querer que cada ser humano llegue a lo más elevado. Pero me parece que este signo, o sea, este proceso que se abre con estos símbolos de esta luna llena, pues nos invitan mucho a sentir esa belleza, a sentir la belleza del femenino, a sentir la belleza del amor incondicional a la vida, la belleza del poder de poder integrar a los que nos rodean como al propio núcleo de nuestro propio corazón, porque lo que se siente es que entre más seres estén vivos en nuestro corazón y los sintamos como parte nuestra, pues eso es lo que realmente se llama expandir la conciencia. A veces los seres humanos en nuestro planeta sentimos que expandir la conciencia tiene que ver con un estado en el que uno siente lo sutil, o uno siente la energía, o uno siente algo que trasciende este mundo, en donde no hay pensamientos y emociones, y simplemente es una energía en la que uno está en un goce. Pero yo les digo que la verdadera expansión de la conciencia es cuántos corazones están en tu corazón. ¿Cómo sientes tú al corazón de la humanidad dentro tuyo? No, porque realmente el crecimiento y la expansión de conciencia en nosotros, más que sentir una vibración de goce, está más relacionada con romper el egoísmo y con poder realmente darnos cuenta que estamos integrados a la vida y que toda la humanidad es una sola. Entonces, toda esta dimensión de lo femenino, toda esta dimensión de lo que se quiere celebrar en este tiempo, es súper importante. El otro asunto fundamental que se puede trabajar en este tiempo, en esta luna, en la vibración que está viniendo, es el hecho del trabajo con lo ancestral, que nosotros sabemos que eso, pues todos de pronto los que hemos tratado de investigar estos asuntos, de crecer, pues eso de lo ancestral está en la raíz de nosotros. Nosotros hemos nacido del padre y de la madre. Y entonces este es un tiempo de volver a incorporar como desde el plano de esa conciencia, de esa alma, ¿no? De esa dimensión real de los seres, poder integrarnos con lo ancestral de una forma total, como darnos cuenta de que el padre y la madre que tuvimos, pues tenían que ser tal y como fueron, tenían que actuar tal y como tenían que actuar, porque no hay nada en este plano que no sea en función de que nosotros podamos corregir y trascender los asuntos interiores, que es muy importante que nosotros podamos convertir en algo amoroso. Y entonces lo que se enseña en muchas de las sabidurías es que realmente el ámbito de ese primer hogar, de ese primer útero, tiene una importancia radical porque nos enseña lo que nuestra alma viene a corregir, los asuntos, los aspectos que nos cuesta trabajo integrar, que nos cuesta trabajo convertir en canales de lo amoroso, y todos esos asuntos nos los enseñan en ese útero, que también es el hogar en la primera instancia. Entonces la invitación también en este tiempo es a poder como darnos cuenta de eso y empezar a decir, wow, o sea, en vez de andar juzgando mi origen, juzgando mi destino, juzgando por qué nací con tal circunstancia, porque mi padre o mi madre no fueron de otra forma, más bien, qué interesante uno poder como entender, ok, es que ellos me vienen a enseñar lo fundamental que yo vengo a trascender y finalmente, como he dicho, pues todo eso finalmente se sintetiza en el amor a la vida. Y entonces qué bueno uno poder realmente tener el poder interno de asimilar, de aceptar el destino. Un ser humano que acepta su destino de forma plena
Es un ser humano que empieza a conectar con el poder real de su corazón, porque ya no hay nada que ocultar, ya no hay nada, ya no hay resentimientos que cargar encima de nosotros, ya no hay, no, ahora es la claridad de las cosas y se abre entonces la posibilidad de que todos nuestros potenciales ahora sí emerjan. Cuando nosotros empezamos a investigar dentro de nosotros nuestros miedos más básicos, nosotros vamos a darnos cuenta de que nosotros estamos, o que nuestros padres nos enseñaron mucho acerca de esas cosas. Y entonces uno ya no los juzga a ellos por eso, sino que intenta uno trascender eso dentro de uno, así como las partes que ya hemos nombrado, que son como las virtudes de nuestros ancestros, como los dones que los ancestros tienen, pues también son dones y regalos naturales que también habitan dentro nuestro. Entonces, este día de hoy seguimos con esta secuencia de convertir todo esto que estamos tratando de profundizar en prácticas. Hoy estamos entonces profundizando, recapitulando esa práctica profunda del poder. Estamos hoy también hablando del poder del femenino, del poder de esa parte de nosotros que es la parte sensible. Uno dice, pero la sensibilidad será verdadero poder. Para uno, desde el aspecto masculino, de pronto en una sociedad como la que hemos nacido, el poder tiene que ver más como con la lucha, como con la competitividad, como con poder ejercer un poder sobre otros, algo así, ¿no? Pero realmente yo siento que si nosotros pudiéramos darnos cuenta de que la sensibilidad es un poder tremendo, sería espectacular en nuestra vida. O sea, si nuestro poder emanara bañado, iluminado, fortalecido por una sensibilidad clara con nosotros mismos y con la vida, nuestro poder creativo se exaltaría de una forma tremenda, porque como yo les decía, realmente la verdadera sensibilidad no tiene que ver con las formas emocionales con las que reaccionamos, sino la verdadera sensibilidad, la que realmente tiene que ver con una conciencia despierta, es poder estar en un estado en donde nosotros no generamos sufrimiento para nosotros ni para los demás. Y para poder hacer eso, toca tener un poder tremendo. Toca tener un poder tal que uno es capaz de vencerse uno mismo en cuanto a su sensación egoísta. Y tener ese poder no es tan sencillo. Y ese poder está más ligado al femenino que a ninguna otra cosa. Es un poder muy ligado a la sensibilidad, a esa conexión con lo sublime. Y entonces hoy vengo como a traerles estas informaciones, como a tratar de generar estas inspiraciones respecto a las cosas. Siempre les he dicho que tomen de todo lo que aquí nombramos, lo que resuene con el corazón, lo que realmente se pueda convertir para ustedes en hechos, en prácticas, en vivencias, en avances, en asuntos que ustedes investigan también interiormente. También sobre lo que yo les planteo se puede dudar, pero que esa duda se convierta en una certeza posterior a través de una investigación interna que revela algo dentro de ustedes mismos, que revela su propia sabiduría interior. Y eso es demasiado importante también dentro de lo que estamos hablando. El poder profundo, ese poder que nace de ser uno mismo, es un poder que te permite a ti tener certezas fundamentales. En algunas de las sabidurías se enseñan que es muy importante cuando se nace, como esas primeras instancias y esa primera certeza respecto a lo que uno es. Por ejemplo, el nombre, la importancia del nombre del niño que nace, como la certeza que emana de uno entender cuál es el principio que uno viene como a manifestar. En muchas sabidurías, los nombres que se le ponen a los niños no son azarosos, ni son solamente por una consideración estética. Realmente la consideración del nombre tiene que ver con que el nombre es una cualidad espiritual y que ese ser que tiene ese nombre va a traer al mundo como esa cualidad. Y eso es bellísimo, porque cuando eso se hace de una forma muy consciente, entonces eso genera una certeza fundamental. Y cuando digo esto es porque es cuando uno conecta con su autenticidad, cuando uno conecta con lo que uno realmente es,
Entonces eso empieza a conectar con la certeza y cuando tú tienes una certeza total, entonces el poder de realizar lo que vienes a traer se hace posible, se abren los caminos para que tú traigas lo que vienes a traer al mundo. O está la fuerza interna de uno atravesar todas las negaciones que uno tiene y esas negaciones y atravesarlas se convierten en parte del potencial y el poder que finalmente va a fortalecer lo que nosotros venimos a traer desde lo más entrañable. Entonces, esa es otra dimensión. Entonces, recordar siempre que el poder está muy ligado a lo generativo, está muy ligado a lo creativo, está muy ligado con ser lo que realmente somos, está ligado a romper todas las imágenes y todas las estructuras que nosotros tenemos del deber ser y que digamos que nos impide todo esto como ir desde adentro hacia lo que venimos. Espero que esto que hoy hemos tratado sea de gran inspiración, que realmente toque nuestro corazón, que estemos muy, muy despiertos, que si estas noches algunos de nosotros estamos afuera, levantemos los ojos al cielo. Me parece que es muy importante levantar los ojos al cielo. A mí me parece que es muy bello cuando un ser humano alza sus ojos al cielo y logra contemplar el titilar de las estrellas. Yo particularmente hago la práctica de a veces contemplar mucho el cielo estrellado y sentir que las estrellas me están comunicando algo, como en sus lenguajes de luz. Me gusta mucho sentir eso y les comparto esas vivencias porque tiene belleza. ¿No? A veces no se da cuenta que toda la naturaleza está comunicando cosas. Entonces, en estos días, pues hoy y mañana a las 11:20 de la noche, pues la luna va a estar con toda su plenitud. Entonces, ser muy conscientes de los ciclos, ser muy conscientes de que estamos en toda esta ciclicidad del tiempo que tiene un sentido muy profundo. Que yo les decía que los ciclos que nosotros vivimos dentro de la naturaleza del tiempo, tal y como tratamos de profundizarlo en nuestro espacio, no es una repetición de todas las cosas, sino es un movimiento espiral que hace que las cosas retornen, pero siempre retornen en una octava superior. Y retornen para que nosotros podamos hacer más conscientes las cosas. Como se enseña en una de las tradiciones que es preciosa. Uno podría, por ejemplo, en Cábala, la primera palabra de la Torah se llama Bereshit, que tiene que ver con el sentido creativo fundamental, cómo se creó el universo, cómo se va a crear, cómo se va a gestar que los sabios de esos estudios nos hablan de que en esa palabra que es Bereshit, uno podría estudiar todo el misterio de toda la creación del universo. Una vez siente que abarcar algo es como ir siempre por más información y etcétera. Pero a veces uno descubre que más que ir por mucho más, es tratar de profundizar en las cosas. Y yo siento que esta ciclicidad que el universo siempre nos permite experimentar, tiene que ver es con eso, con la posibilidad que nosotros tenemos de profundizar en nosotros mismos, de profundizar siempre, de tratar de ir siempre más allá. Cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos de nuevo a muchas cosas que quizás hemos tratado en otros días, tratar de sentir que estamos contemplándolas, pero profundizando, profundizando. Hoy estamos profundizando en el sentido del poder, entonces profundizar, sentir, hacer sensible eso, hacer de eso una práctica en nuestra vida. Entonces hasta aquí esta parte de la conversación y se abren los micrófonos. Si alguno tiene una pregunta que hacer, algo que decir, algo que manifestar, entonces están abiertos los micrófonos, escuchamos. Si alguien quiere decir algo, es perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien le gustaría decir algo? Juan David, hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y ustedes? Bien. Eh, en realidad, soy de las que son, que se consideran muy lunáticas, entonces todos en especial la fase de la luna llena, eh, genera mucho movimiento en mí.
dice pues que estamos a puertas de un eclipse, entonces eso hace que el movimiento emocional sea muy fuerte para mí, ¿cierto? Sí, te escucho. De hecho, he tenido sueños con la luna, viendo muchas lunas, viendo una luna gigante, eh, y, y bueno, es decir, la luna como arquetipo para nosotras como mujeres, en verdad tiene muchas miradas, se puede mirar desde la parte romántica, pero también yo siento que es importante mirarla con la profundidad espiritual que tú lo acabas de escribir hoy. Es decir, de conectarnos con esa sensibilidad y con ese reconocimiento, autorreconocimiento de, de esa expresión de amor, de dulzura, de todo lo que escribiste cuando tu esposa tuvo a Violeta, ¿cierto? Entonces, eso me parece muy profundo y muy bonito y quiero agradecértelo. Y también siento que quizás tú puedas darnos una herramienta para asumir ese desafío de dejarnos llevar por esa parte tan fuerte que es el movimiento emocional que causa la luna en nosotros y integrarla de una manera más armoniosa y bonita, sobre todo en esas fases donde son tan fuertes, y lo digo por mí y por otras mujeres. Muchísimas gracias, Juan. Dale, tan linda. Gracias por esa participación que nos enriquece tanto. Sí, es muy importante porque tenemos que considerar que cuando la luna está llena, cuando se empiezan a vivir estos días de luna, realmente hay una amplificación de muchos procesos. Por ejemplo, cuando la luna está llena, hay una gravedad que ejerce una fuerza mucho mayor sobre nosotros, que hace que haya mucha más sangre en el cerebro, por ejemplo. Y eso, uno no se da cuenta de esas cosas, pero eso genera toda una cantidad de amplificaciones, tanto emocionales como de muchas instancias interiores, que vale la pena uno tratar de hacer consciente. Me parece que una de las herramientas fundamentales es la práctica de la respiración consciente. Sería muy interesante los días de luna llena, como les digo, hay una amplificación de muchas cosas, poder estar muy despiertos, poder estar como diciendo, bueno, si hay más energía, si hay un proceso mucho más fuerte en mí, entonces obviamente todas las cosas que estoy experimentando van a verse mucho más, mis emociones se van a ver mucho más, etcétera. Voy a tratar de aprovechar estos días para fortalecer como la práctica de lo que estoy tratando de iluminar en mi vida. Y entonces es muy bello en la mañana, o sea, los 3 días, por ejemplo, mañana es plenilunio. Entonces, el día antes del plenilunio, el día del plenilunio y después del plenilunio, esos 3 días que son los días más fuertes de la luna llena. Tratar de ser muy conscientes de nuestro cuerpo, comer de una manera muy consciente, no comer de una forma que nos desequilibre, tratar de dormir bien, tratar de ver mucho nuestro campo emocional, tomar agua, tomar mucha agüita. Estos días sería muy interesante amanecer con una respiración consciente en donde nos fortalecemos el hecho de estar despiertos, de tener nuestro discernimiento atento. Si pasan sucesos emocionales que se amplifican o somos conscientes de que se amplifican desde un lado que no corresponda, pues tratar de transformarlos, tratar de no juzgarnos, tratar de avanzar, pero sí darnos cuenta para que esas cosas como que para que podamos ir sanándolas, porque como les digo, hay un proceso de amplificación emotiva. Entonces podemos ver mucho de nosotros en estos 3 días. Entonces, tener un cuidado con nosotros mismos, que ojalá lo tuviéramos siempre, pero estos 3 días en especial, pues vale la pena como va, estar despiertos, respirar profundo, comer de una forma suprasensible. Las respiraciones de la mañana y de la noche en estos días es muy bello porque ustedes pueden meditar, respirar conscientemente y sentir que toda esa fuerza que está llegando, que se siente, que se experimenta, de alguna manera se centra en el corazón y como que recibe como el impulso y el influjo del deseo de crecer y de ser mucho más sensibles que nosotros estamos tratando de desarrollar para darle un cauce correcto a todo ello.
Es muy bello también dentro de esta práctica, pues lo que hablamos hoy, que es como decir, entonces como conectar con la dimensión interna de nosotros y decir, este tiempo voy a trabajar mucho lo que el asunto de la luna me trae. O sea, digamos en esta luna en particular, la relación que tengo con el femenino, con el poder de lo femenino, la forma en que me relaciono en el hogar, la forma en que me he relacionado con mis padres, sanar eso, tratar de conectar desde el alma, con los hijos, con los entornos, con uno mismo, ¿no? Nutrirse, cuidarse, todos esos son elementos muy importantes de esta luna. Entonces me parece que es un tiempo muy hermoso. Si nosotros pudiéramos estar en la naturaleza, digamos, en un paisaje donde hubiese, por ejemplo, un río, sería muy bello mañana poder uno estar en un río, ¿no? Poder estar uno en un espacio donde uno siente que todo el campo emocional como que tiene como esa sensación de purificación que el agua fría y que el agua en su corriente puede traernos, ¿no? Como decir, listo, comienzo otro nuevo ciclo, recibo una luz y voy avanzando, ¿no? En otro tejiendo sentido, espero profundizar un poco más en los ciclos de la luna, que sería algo muy bello. La luna llena obviamente es un momento en que las cosas se manifiestan y la luna nueva aún está sembrando, pero sin embargo siempre son ciclos y la luna llena también implica como la manifestación de un ciclo y que ya va a dar paso a otro proceso.